En primer lugar, el autor es Santiago. Se considera que el autor es el hermano de Jesús. Hay tres Santiagos que se mencionan en el Nuevo Testamento, pero los estudiosos consideran que el el más acertado y tal como también otros autores próximos a la época por lo mencionan es el hermano de Jesús. El nombre en hebreo es Jacobo, que es como aparece, como Jacobo, y Jacobo fue un anciano en Jerusalén. En Hechos capítulo 15, cuando se da el concilio de Jerusalén, cuando llega Pablo a hablar acerca de su experiencia con los gentiles, pues Jacobo es uno de los que está allí presente. El, se, mm, Así como al principio durante el ministerio de Jesús, pues vemos en un par de ocasiones que tanto la familia le echa en cara a Jesús qué es lo que está haciendo, por qué se olvida de ellos. Parece ser que después de la muerte y la resurrección de Jesús, fue uno de los creyentes más importantes. Y entonces fue uno de los ancianos de Jerusalén. Y murió más o menos sobre el 62 después de Cristo. Los temas, hay tres temas que trata la carta de Santiago. Ahora lo voy a desglosar así rapidito, pero toca tres aspectos principales. La primera de ellas es, el primer tema es trata acerca de la vida cristiana. El segundo tema es lo que no debemos de hacer. Y en tercer lugar, el carácter del cristiano. En cuanto al primer tema de la vida cristiana, hay tres temas, es el capítulo 1 principalmente, y trata el tema de la sabiduría, las pruebas y la vida cristiana como consecuencia de esas pruebas. Entonces, está tratando o está enseñando, como vamos a ver, eh, el aspecto práctico de cómo debemos de vivir frente a las pruebas. En segundo lugar, trata acerca de lo que no debemos de hacer o cómo no debe ser el carácter de un cristiano, y vemos que aquí hay varios, es del capítulo 2 al capítulo 5, desde la acepción de personas, cómo expresamos nuestra fe, el poder de la lengua cuando hablamos mal, la sabiduría en una vida, de una vida íntegra, la amistad con el mundo, la murmuración. Yo lo titulé El cuento de la lechera, porque me imagino que conocen el cuento, ¿no? El de una muchacha que va a vender su jarrón de leche y en el camino se empieza a soñar que vendiendo el jarrón va a comprar no sé qué y cuando lo venda va a comprar otra cosa y al final pues se iba a comprar un avión, ¿no? Pero en el camino se rompió el jarrón de leche y se acabó la historia, ¿no? Entonces lo titulé como el cuento de la lechera. El texto habla acerca de no hacer planes a futuro, porque el Señor es quien tiene y quien conoce lo que va a pasar. Y por último, la opresión sobre los débiles. Y el tercer tema que toca ya es el carácter cristiano. Son tres aspectos importantes, que es la paciencia, integridad en la palabra y la oración, que es el final del capítulo 5. Si se dan cuenta, Santiago se enfoca en un área principal, que es el que más ocupa en la carta, que es básicamente qué es lo que no debe hacer un cristiano. Y es que muchas veces la mejor forma de definir lo que debemos de hacer es diciendo lo que no se espera o lo que no debemos de hacer, ¿no? Entonces Santiago utiliza esa forma literaria para hacernos entender cómo debe ser nuestra vida. Así que el primer bloque veíamos que trataba acerca de la vida cristiana, pero de las pruebas que pasamos nosotros.
Y es lo que vamos a comenzar a ver hoy. En resumen, el tema de, el, de Santiago lo podríamos definir como el carácter de un verdadero cristiano en las pruebas. Me trata las pruebas, me dice lo que no debo ser, me dice lo que sí debo de ser. Entonces está tratando acerca de cuál debe ser nuestro carácter. Y algunas generalidades para entender un poquito más a quién fue escrito la carta, y no nos debe de sorprender, y es que no fue escrita a ninguna iglesia en específico. Así como Pablo escribía a la iglesia ubicada en Colosas, en Éfeso, en Corinto, etcétera, Santiago no escribe a ninguna iglesia, sino que escribe una carta general. Y es una epístola bastante conocida en los primeros cristianos. Hay los padres apostólicos, que son, por decir así, los sucesores de los apóstoles, mencionan en repetidas ocasiones en sus escritos aspectos de la carta de Santiago. A diferencia de nosotros, que aquí los que, pues digamos, cuando uno estudia secundaria, preparatoria ya más, y la universidad ya es muy importante, ¿no? Que cuando citamos a alguien hay que decir de quién he citado, ¿no? Las citas, bibliografías, notas al pie, eso que a veces ni leemos. En aquella época no tenían tanto problema con los derechos de autor. Con lo cual, aunque lo citaban, no lo mencionaban, no decían Santiago dijo que. Entonces, normalmente por el contenido y por los paralelismos que tiene a la hora de redactar, a la hora de escribirlo, se entiende que lo ha citado directamente del libro de Santiago. Entonces, sí fue una epístola muy conocida, a pesar que no fue escrita a ninguna iglesia en específico. Además, en la salutación, Santiago 1, capítulo 1, comienza diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Así que, como vemos, no está escrito a ninguna iglesia, sino que está escrito a los judíos de la dispersión. Principalmente son oyentes judíos. Algunos estudiosos dicen que es una forma un poco liberal de la Torá. Es decir, que tomó conceptos de la Torá, de la ley, y los desarrolló de forma cristiana. Entonces, por eso tiene muchas ideas y muchos temas que ya vienen desde la Torá. Algunos otros aspectos es que, en primer lugar, es una epístola muy práctica. Si nos damos cuenta, en todos los libros del Nuevo Testamento, y yo creo que también, pues, eso fue también quizá lo que le llamó la atención al hermano Aicardo y nos llama la atención a todos, es que es un libro fácil de estudiar porque es muy práctico. No hace como Pablo, y vamos a ver luego el aspecto de teología, no hace como Pablo. Pablo primero te condensa la teología de lo que habla acerca de Dios, y luego te dice, quizá no tan específico, pero te da algunos aspectos prácticos, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del matrimonio, te dice que el hombre debe amar a la iglesia como Cristo, el hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Uno diría, bueno, dime cómo debo de amar a mi mujer, dime cosas prácticas, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que pensar de qué forma práctica tenemos que amar a nuestra esposa. En cambio, Santiago es de los que te dice de forma práctica qué es lo que no debes de hacer, ¿no? Y eso es algo así como seguir reglas. Y por eso es una epístola que nos gusta mucho, porque es muy práctica. Como decía, continuando con la misma idea, es una epístola muy leída por su concreción. Si yo les preguntara
cuántas veces han leído Corintios o Colosenses o Romanos, pues quizá no la hemos leído tan a menudo como si les preguntara cuántas veces han leído ustedes Santiago. Santiago es un libro que, como es muy concreto, dice cosas muy prácticas, muy específicas, pues se nos hace muy fácil de leer. Es algo así como cuando uno agarra a Sartre o agarra a Nietzsche, filósofos, ¿no? Libros de filosofía muy difíciles que manejan muchos conceptos, leerlos es muy complicado. En cambio, leer una novela que me narra una historia, una aventura, es más fácil. Entonces, más o menos, aunque no es un paralelismo tan exacto, pero sí entendemos que Pablo, por ejemplo, Pablo maneja mucha teología, muchos conceptos, es un poquito más complicado. En cambio, Santiago, vamos a ver que apenas maneja conceptos de teología. Sí trata temas, pero no, digamos, hace un desarrollo teológico muy fuerte. Entonces, es muy leída porque es muy fácil, muy práctica, muy sencilla y muy sencilla también de interiorizarla. Luego también es fácil de entender y recordar por su cantidad de ejemplos. Santiago, si algo tiene, es que te dice algo y te pone un ejemplo. Y vamos a ver en el capítulo 1, en la primera sección, vemos que pone cuatro o cinco ejemplos. Entonces digamos, una forma de enseñar, la forma de enseñar que mejor, vamos a decir, de la manera que un estudiante puede entender mejor es, yo doy un concepto y pongo un ejemplo. ¿Por qué? Porque a través del ejemplo puedo comprender quizá un concepto que era un poquito más difícil. Entonces Santiago maneja mucho esa técnica y eso facilita la comprensión de la carta y recordar pues de qué está hablando. Bien, la fecha más o menos escrita en el 45 después de Cristo. Fue una de las primeras cartas. Y aunque fue una carta que costó mucho que la aceptaran, lo aceptaron como en el 385, 400, y fue una de las últimas cartas en ser reconocidas. Justamente costó porque era una carta que no tenía mucha teología. Entonces, como que las cartas de Pablo eran sencillas de aceptar, más fáciles, había teología, y Santiago no. Incluso para que nos sorprendamos y para que tampoco nos asustemos, cuando se dio en el siglo XV se dio con Lutero la Reforma, Lutero quiso sacar del Nuevo Testamento Santiago, porque no lo consideraba como canónico. Entonces Santiago ha batallado mucho a nivel de incluirlo o no en el canon y todavía pues en algunos lugares batalla porque es demasiado práctico, no maneja teología y entonces hay algunas cosas, hay algunos que dicen no puede ser que sea así. Pero nosotros, como entendemos, Dios guió eh, a las personas a comprender que Santiago sí era un libro canónico, era la palabra de Dios, y en ese sentido pues no cuestionamos que Santiago no deba estar en la Biblia. Y por último, a nivel de teología, como les decía, no trata mucho sobre cuestiones de teología. No trata acerca de Dios Padre, no trata acerca de Dios Hijo, no trata acerca de la muerte, resurrección. Si se dan cuenta, Santiago no trata nada de eso. Se centra más en la conducta. Es decir, asume que la persona que está leyendo la carta es un cristiano y entonces se centra en explicar cuál debe ser la conducta de esa persona.
Entonces, aunque no habla sobre la naturaleza divina, entonces no desarrolla tantos conceptos como Santiago, sí se centra principalmente en un aspecto que por el que las demás cartas no se centran, y es en el aspecto práctico. Y como les decía, justamente porque se centra en algo práctico, se nos hace interesante y fácil de leer. Bien, hasta aquí hay alguna pregunta, porque si no, entramos ya directamente a Santiago capítulo 1, versos del 2 al 12. Santiago capítulo 1, versos del 2 al 12. Y dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La pregunta que nos tenemos o que normalmente nos hacemos, y yo creo que toda esta situación que hemos pasado con la pandemia del COVID, la pregunta que muchas veces nos hacemos es: ¿por qué nos va mal? ¿O por qué me va mal? Señor, ¿por qué si yo te estoy obedeciendo, te estoy siguiendo, estoy tratando de hacer tu voluntad, me viene un cliente, tengo un negocio, me viene un cliente, mire, pues lo atiendo, pero también le hablo del Señor, le expongo la palabra? ¿Por qué me tiene que ir mal? ¿Por qué tengo que pasar por momentos difíciles si estoy sirviéndote a ti? Señor, ¿por qué si te estoy sirviendo tengo un esposo, una esposa, hijos que tienen enfermedades graves? Conocemos aquí a personas con hijos que tienen síndrome de Down, aunque sea leve, pero lo tienen. La pregunta es, ¿por qué? Señor, ¿por qué si yo te estoy obedeciendo, por qué estoy en silla de ruedas? Señor, ¿por qué si te estoy obedeciendo, te estoy siguiendo, estoy tratando de educar a mi familia correctamente? ¿Por qué quizá no tengo aunque sea una casa, como mínimo lo que yo querría o me gustaría poder comer este tipo de alimentos? ¿Por qué no tengo dinero, no me sobra dinero para poder quizá darme un pequeño lujo? Y es que esa pregunta es una pregunta que nos hacemos vez tras vez tras vez. Y les digo que nos lo hacemos porque, a pesar de que nosotros decidimos hace ya 10 años, ya es hace mucho tiempo, decidimos dejar un buen trabajo con un buen sueldo, y uno pensaría diciendo: bueno, Señor, si lo estoy dejando para servirte, ¿por qué hay momentos en los cuales nos has ahogado? Más que ahogado, nos has apretado un poquito. Y si nos lo hacemos nosotros, pues imagínense,
personas que quizá no sean tan maduras en la fe. ¿Por qué? Y también conocemos de mucha gente que no ha madurado en la fe y que debido a las pruebas y la gran pregunta ¿por qué? Entonces deciden abandonar el Evangelio. Todos hemos escuchado de predicadores, los llamados predicadores de la prosperidad, que básicamente lo que te dicen es, si te entregas a Dios con fe y haces las cosas como yo te digo, el Señor te va a bendecir. Y allá en Guatemala, que teníamos varios predicadores de la prosperidad, muchos que decidían seguirlos, luego lo abandonaban, preguntándose por qué si habían hecho lo que les había dicho, ¿por qué les iba mal? Pues imagínense, con una promesa falsa se preguntaban el por qué. Muchas veces nosotros dentro de la iglesia nos preguntamos, como buenos cristianos, nos preguntamos por qué a veces nos va mal. Y aquí es donde vamos el día de hoy, espero que podamos entender qué es o por qué está mal decir que nos va mal. Yo espero que podamos entender que definir el bien y mal no es una cosa que depende de nuestra percepción, depende de la percepción de Dios. Creo que alguna vez les hemos contado, estos años en México han sido muy complicados para nosotros. En aquel momento yo me hacía la pregunta, ¿por qué nos va mal? Ahora cuando miro para atrás, me arrepiento de haber hecho esa pregunta. Como vamos a ver, Dios utilizó eso para ayudarnos. Y nunca nos fue mal, porque nunca nos faltó comida, nunca nos faltó techo. La pregunta es, ¿y yo qué? Y la respuesta que Santiago nos da es que el cristiano, nosotros debemos enfrentar las pruebas. Hermanos, no estamos aquí para pasarlo bien, no estamos aquí para tener una vida placentera, porque si fuera así todo el mundo sería cristianos, sino que estamos aquí para prepararnos para cuando estemos con el Señor. Y la forma de prepararnos es enfrentando las pruebas. Es algo así. Yo entreno a natación y entreno con muchachos de 15 a 20 años, ¿no? Yo 40, ellos 15 y 20. Pero si yo no sufro nadando, si yo no me extenúo, si yo no llego al límite, si yo no me agoto, si yo no me esfuerzo mucho, nunca voy a lograr hacerlo bien. Con el cristianismo es igual. Las pruebas nos preparan. Así que como cristianos debemos de enfrentar las pruebas. En primer lugar, debemos de enfrentar las pruebas porque produce madurez en nosotros. Miren lo que dice versos 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y lo primero que me llama la atención de esto es el enfoque que le da Santiago a las pruebas. Y dice que lo tengamos por gozo. Da un enfoque de que las pruebas debemos afrontarlas con gozo. Y la pregunta entonces es, ¿qué es gozo? ¿Qué es gozo? Estuve
busqué la definición de gozo en un diccionario cristiano y dice así: alegría permanente que tanto el individuo que cree en Cristo como toda la iglesia está llamada a experimentar. No es simplemente una emoción, sino una calidad de vida basada en la eterna y segura relación del Hijo de Dios con su Padre Celestial. Miren lo que dice este diccionario, y me gustó mucho cuando dijo, no es una emoción. Hoy día la sociedad nos dice que la alegría, el gozo es la emoción en cómo yo me siento. Entonces, para que un niño esté alegre, le tengo que dar lo que él quiere. Para que yo como adulto esté alegre, tengo que hacer lo que a mí me da la gana. Y eso es la alegría para la sociedad de hoy. Pero cuando hablamos del cristianismo, cuando hablamos de nuestra relación con el Señor, no es una emoción. ¿De acuerdo? No es una emoción, sino dice es una calidad de vida basada en mi relación, que es eterna y es segura con el Señor. Y cuando hablamos de calidad de vida, tampoco es la calidad de vida que nosotros entendemos como hombres. Para nosotros calidad de vida es que viva en una casa buena, tenga un carro bueno, coma lo que a mí me gusta, tenga una vida tranquila, una salud buena. Eso llamamos nosotros calidad de vida. Y tenga en el banco un buen ahorro. Pero calidad de vida dentro del cristianismo es... se enfoca en no ver lo negativo. Se enfoca en no ver lo malo, sino que la idea es tratar de comprender lo que Dios está tratando de moldear en nosotros. Así que la calidad de vida es tener la percepción de Dios con respecto a nuestro carácter. Por lo tanto, el gozo es comprender a través de nuestra relación con el Señor lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que las pruebas, cuando dice que lo tenemos que enfocar con gozo, es enfocar comprendiendo qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Gozo no es una sonrisa en la boca, sino comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque hay momentos en los cuales lloramos y hay momentos en los cuales reímos. Pero podemos llorar con gozo. Podemos llorar con la muerte de la hermana. Yo sé que, me imagino que hubo lágrimas. Pero puede haber gozo porque sabemos que ella está en la presencia del Señor. Y que por alguna razón el Señor se la quiso llevar en ese momento. Entonces eso es el gozo. Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de comprender qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Recordemos, esto es un peregrinaje. Somos extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Porque vamos a nuestro reino, vamos con el Señor. Y el Señor quiere moldear nuestro carácter. Pero también vemos en el verso 3 que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El fruto de las pruebas es la paciencia. En griego hay dos términos para paciencia. El primero es la paciencia de aguantar, por ejemplo, a los niños, macrozumeo. Pero el término que utiliza aquí es el término hupomone, que es una paciencia activa. Es decir, es algo así, y lo vamos a ver en el capítulo 5, como cuando el agricultor espera la lluvia. El agricultor no puede hacer nada para que llueva. Tiene que esperar a que llueva, a que se formen las nubes y llueva. Es esa paciencia activa, esa paciencia de esperar a algo.
Es perseverar en las dificultades. Él está esperando a que llueva y persevera y está ahí y sigue ahí. Entonces dice que el fruto de la prueba, esas pruebas que pasamos, es una paciencia, es una perseverancia en las dificultades. Es tratar de buscar la solución, la respuesta a mis problemas. Y tratamos de buscar la respuesta a través del Señor. El fruto de la paciencia, Dios propone algo en ese fruto. En primer lugar, tenemos las pruebas. En segundo lugar, produce paciencia. Y en tercer lugar, produce integridad y virtuosismo. Miren lo que dice el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra perfectos es teleios y habla de madurez. O sea, no habla de que no habla de no pecar. Habla de madurez, de integridad. Si lo quieren ver, para que estemos en buena condición. Así que las pruebas producen esa paciencia que nos hace perseverar en las dificultades. ¿Para qué? Para producirnos madurez espiritual. Vuelvo a insistir, y es que no debemos de perder de vista esto. Nuestro lugar es con el Señor, no es en la tierra. Y esa madurez nos va transformando y vamos pareciéndonos cada vez más a Cristo. Pero no solamente produce madurez, sino dice para que seáis perfectos y cabales. La cabalidad es ser completo. Y si hablamos de ser completo, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es lo que nos falta? O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, bueno, si tengo que ser completo es porque algo falta en mí. Y lo que falta en nosotros es una vida piadosa, un carácter piadoso. Esas virtudes que nos hacen ser piadosos. Hermanos, estamos caminando y como pecadores nos falta mucho por cambiar. Nos falta mucho por transformarnos. Sigue habiendo ahí pensamientos que no corresponden, pensamientos feos. Que quizá alguien me cae mal y no se lo digo, no le insulto, pero en mi cabeza a veces digo, ojalá se muera. Hermanos, esos son los ese es lo que nos falta para llegar a ser cabales, transformar esos pensamientos, transformar nuestras miradas, transformar cómo trato a los hermanos, a los vecinos. Quizá me conocen en el vecindario por ser el más gruñón de todos. Hermano, pues no estamos cabales. Así que las pruebas que Dios nos da, que nos producen calidad de vida, que nos hacen comprender qué es lo que Dios está tratando, busca o trata de llevarnos a tener un carácter maduro e ir completando, ir pareciéndonos más a Cristo. Así que eso es lo primero que Santiago nos enseña acerca de las pruebas. Y es que las pruebas producen madurez. En segundo lugar, debemos de enfrentar las pruebas porque cuando las enfrentamos, esas pruebas evidencian nuestra sabiduría. Miren lo que dice versos del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que las pruebas evidencian nuestra
sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, pensamos en el libro de Proverbios, porque Proverbios habla mucho de sabiduría. Y sabiduría en el libro de Proverbios no se enfoca tanto en cuántos estudios tenemos, cuántos doctorados tenemos, tampoco se enfoca en la edad, aunque obviamente a mayor edad, pues lo lógico es que la sabiduría sea mayor, sino que la sabiduría en el libro de Santiago se enfoca en cuánto aborrecemos el pecado. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si buscamos en Proverbios 8:13, nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Así que la sabiduría está asociada con aborrecer el mal. Así que una evidencia de una vida sabia es una vida consagrada a Dios. Y miren lo que dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, verso 5 de Santiago, que dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría, esa vida consagrada, no es una opción para nuestras vidas. Y lo terminamos viendo en el libro de Tito. Tito insistía que la respuesta de una vida entregada al Señor es una vida consagrada al Señor. Y Santiago vuelve a lo mismo. Y dice que enfrentar las pruebas evidencian cuánta sabiduría tenemos. Porque si yo doy en la primera prueba, yo doy la espalda al Señor, lo que estoy diciendo es que no aborrezco el mal, sino que me gusta. Y prefiero volver a lo que estaba. En cambio, si soy un cristiano que quiere desarrollar carácter y ha desarrollado carácter, eso se tiene que evidenciar. Y a eso llama Santiago tener sabiduría. Y miren adicionalmente lo que dicen. En primer lugar dice, bueno, la sabiduría es algo que debemos de tener. Pero miren lo que dice en el verso 5, dice, y si te falta sabiduría, que dice, pídala a Dios. O sea, si no es algo que sencillamente lo vamos ganando porque tenemos más estudios o porque nos vamos haciendo buenos o porque tenemos muchos años de asistir a la asamblea. Hermanos, quien da sabiduría es el Señor. Y lo que está diciendo es que si tenemos falta de ella, tenemos que pedirla. No es opcional, es un mandato. Recuerden, y Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está hablando acerca de la oración y la regla de oro. Tenemos que entender que es cuando pedimos la voluntad de Dios. Si el mismo Jesús decía, si piden lo que la voluntad de Dios desea para uno, Él dice, pedid y se os dará. Ese mismo principio lo está aplicando Santiago. Pedid y se os dará. Pedidla y se os dará abundantemente. Esta sabiduría proviene de Dios, como bien dice el verso 5. Pero miren cómo dice que debemos de pedirla. Debemos de pedirla con fe. El verso 6. Pero pida con fe, no dudando de nada. Mateo 21:21 dice así:
Cuando está hablando de la higuera estéril, dice, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, teniendo fe, lo recibiréis. Si se dan cuenta, Santiago está repitiendo muchas palabras de que el mismo Jesús dijo. Pero dice pedirla con fe. Y recordemos que la fe, según Hebreos 11, capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera es que Dios da. Y eso que Dios da es lo que debemos estar convencidos que sí da. Es decir, si Dios dice que lo pidamos, y lo pidamos con fe, es porque sabemos que Dios nos lo va a dar. Es como cuando nuestros hijos nos piden de comer algo. Si vienen a pedirnos comida es porque saben que nosotros le vamos a dar comida. Pues es el mismo principio que está aplicando aquí Santiago. Pedidla con fe, sabiendo que el Señor la va a dar. Pero también termina hablando el autor de Hebreos diciendo que es la convicción de lo que no se ve. La promesa de Dios es suficiente para creer que me lo va a dar. Así que esa sabiduría debemos de pedirla con fe. Debemos de pedirla con fe. Y miren cómo termina Santiago. Termina hablando de lo negativo. Dice que lo opuesto de la fe es la duda. Dice, no dudando de nada. Hay que pedirla con fe, no dudando. Eso quiere decir, como decíamos antes, es una promesa que el Señor nos da. Y entonces, como les hablábamos en la introducción, pone un ejemplo. Dice, porque el que duda, y si dudas, eso quiere decir que no hay respuesta, Dios no va a responder dándote sabiduría, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La onda del mar, todos sabemos que sigue la corriente del aire. Si el aire empuja para un lado, la ola se va para ese lado. Si el aire empuja para el otro lado, la ola se va para el otro lado. Hermanos, la ola no tiene convicción, sencillamente sigue a lo que el viento dice. Y está poniendo aquí diciendo, miren, no debemos de dudar, no debemos de dejar arrastrarnos, sino debemos comprender que si lo pedimos, que si pedimos esa sabiduría, Dios sí va a responder. Termina diciendo, verso 7, verso 8, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, si dudamos, olvídense, Dios no va a responder. Y uno puede decir, bueno, pues que Dios quizá me dé un poquito. No, Santiago está afirmando, y es palabra inspirada por Dios, es decir, entendemos y sabemos que es Dios el que está hablando ahí. Dice, el que duda no recibirá nada. Así que si queremos crecer, si queremos tener esa sabiduría y realmente nos damos cuenta que no tenemos toda la necesaria, debemos pedir con convicción. Porque donde no hay convicción al pedir sabiduría, y recordemos que la sabiduría, como pone ahí, es una vida consagrada, una vida sabia tiene que ver con una vida consagrada, es porque no estamos convencidos de querer vivir una vida consagrada, una vida apartada para Dios. Hermanos, si lo pido con duda es porque realmente no estoy convencido. Y si no estoy convencido de querer una vida dedicada al Señor, ¿para qué me va a dar el Señor sabiduría? Mejor me deja como estoy. Pero hermanos, Dios nos llama a tener un carácter santo, nos llama a tener una vida consagrada. Y entonces podemos pedirle al Señor. Y termine lo que dice al final, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí es donde hablábamos al principio de personas
que se acercan al Señor y en cuanto viene la primera prueba, en vez de pedir sabiduría para poder hacer frente, ¿qué hacen? Mejor me voy. Quizá nosotros no nos apartamos y decimos dejamos de congregarnos, quizás seguimos adelante, pero dentro de nosotros decimos, mira, es que esta batalla no. Es que esto me hizo mucho daño. Es que esta prueba es muy difícil. Miren, el Señor permite que pasemos pruebas porque quiere que nuestro carácter cambie. Quiere que nosotros maduremos como cristianos. Y muchas veces hay que cerrar los ojos. Hay que pedir sabiduría al Señor. Y ya cuando pase el tiempo, miramos hacia atrás y decimos, ahora entiendo por qué. En nuestro tiempo en México ha habido muchos porqués, como les decía al principio. Y los porqués han tenido respuesta un año, año y medio después. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera echado la toalla en el momento de la prueba? El Señor no habría madurado mi carácter. El Señor no me habría dado la sabiduría que me dio. Y no me habría dado el entendimiento que me dio. Hermanos, esto es lo que nos llama el Señor. A que en las pruebas evidencian la sabiduría que tenemos. No tenemos suficiente sabiduría, entonces pidámosla y hagamos frente, cerremos los ojos y sigamos caminando. Y va a haber un día que entendamos por qué el Señor permitió pasar por esas circunstancias. Se evidencia un mal carácter, se evidencia un cristiano débil, un cristiano que no quiere vivir una vida consagrada cuando huye de las pruebas. Y por último, debemos enfrentar las pruebas, porque cuando las enfrentamos evidencia nuestra actitud. Miren lo que dice versos del 9 al 12. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muy probablemente el verso 12 ustedes lo tienen con otro título, soportando las pruebas. El texto griego lo une con el verso 11 y realmente cuando uno lo ve es como el final de la primera parte del verso 11, o sea, el verso 11 termina con el 12, pero el verso 12 a la vez comienza también las nuevas secciones, lo que se llama una bisagra. Me sirve para las dos secciones. Y el verso 12 justamente es la bisagra que me va a unir las pruebas con las tentaciones. Y justamente termina hablando acerca de la actitud. Ya veremos la semana que viene acerca de las tentaciones. Esa es parte de nuestra actitud. En primer lugar, versos 9 y 10 pone un ejemplo. Habla del humilde y habla del rico. Bien, tenemos que hacer, voy a explicar o voy a matizar algo. Ser rico no es malo, tener dinero no es malo. Como creo que en Tito ya lo hablamos acerca de eso. El problema es qué hago yo con lo que Dios me da, con esa riqueza. O qué actitudes tengo yo cuando tengo esa riqueza. Pero obviamente el rico, la tendencia va a ser más engreído, a ser más orgulloso. Y el pobre, la tendencia va a ser, a ser más humilde. Y entendiendo ese principio, esa dualidad, esos dos conceptos, Santiago lo expone de esa manera. Y primero pone el hermano que es de humilde condición, dice, exáltese, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, que dice que se va a humillar.
como la flor de la hierba. La flor se termina marchitando. Y lo que está queriendo decir básicamente es que el que es humilde, el que hace frente a las pruebas dependiendo de Dios, Dios lo va a exaltar. Y el que se cree orgulloso diciendo yo todo lo puedo, ese, y no depende de Dios, ese cae en la prueba. Hermanos, no solamente habla acerca de la madurez, no solamente habla acerca de cómo evidenciamos sabiduría, sino también está hablando de qué actitud tomamos. Y es que a veces en las pruebas decimos, no, yo todo lo puedo. Y yo voy a poder hacer frente por mí mismo. Yo tengo dinero, tengo salud, yo tengo de todo. Luego viene la prueba y ¡pum!, nos caemos. Y lo que está diciendo aquí es que en las pruebas necesitamos depender de Dios. Hermanos, la madurez, la sabiduría es consecuencia de nuestra dependencia de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos todos es, ¿cuánto dependo yo de Dios? De forma práctica, vamos a verlo a lo Santiago, de forma práctica. Depender de Dios no es leer su palabra, pero es que cuando yo me encuentro en un problema, es entender qué es lo que Dios quiere que yo haga. Por ejemplo, para estudiantes, si hay algún estudiante, tengo un examen mañana y no he estudiado nada para el examen. Puedo pensar en, bueno, voy a llevarme pues, aquí se llama el acordeón. El acordeón es el papelito con lo más importante escrito para poder al menos responder lo fundamental. O voy a llevarme el celular y voy a ir dictándole a través de WhatsApp, voy a copiar. Hermanos, cuando viene un momento difícil, alguien muere. Voy a superar, voy a depender de Dios, tratar de comprender por qué Dios ha permitido esas circunstancias. O sencillamente le voy a dar la espalda a Dios, me voy a enojar con Él porque se llevó a un ser querido y me voy a pelear y voy a llevar mi propia vida. ¿Eso es ser humilde o eso es ser orgulloso? Ante los problemas, ante las dificultades, a nivel, por ejemplo, económico, estamos pasando por ciertas limitaciones y me ofrecen un trabajo, pero mi trabajo es de 7 días a la semana, incluidos los domingos, dejo de ver a la familia, dejo de congregarme, dejo de tener descanso. Entonces, como es el trabajo que me ha parecido, lo voy a aceptar en lugar de depender de Dios. Y depender de Dios no significa dejar de trabajar. Depender de Dios significa saber que si Dios es el número uno en mi vida, Dios se va a encargar de proveer un trabajo que se adapte también a mi necesidad de darle el lugar número uno a Dios. Un trabajo que me quita mi tiempo con mi familia, que me quita el tiempo con el Señor. Eso no es un trabajo que Dios da, eso no es la respuesta a una prueba de una dificultad económica. Y insisto, trabajar es importante, pero el equilibrio y saber que Dios nos creó a nosotros para tener una relación, que Dios nos dio una esposa, hijos, para tener una familia, y si soy hijo, pues tengo padres.
pero que también Dios también me dio un trabajo y que todo debe estar equilibrado. Es parte de esa actitud humilde. No, Señor, es que parece que es lo único que tú me has dado. Hermanos, a veces toca rechazar ese tipo de trabajos esperando un trabajo que realmente dé el lugar número uno al Señor. Pero si no, es que ando con problemas económicos. ¿Quién es el que sostiene económicamente tu familia? Yo tenía un buen trabajo, me quitaba mis horas, las horas con mi familia, me quitaba mi sueño, me quitaba mis horas con Dios. Y mi pensamiento era, tengo que proveer para pagar todo. Cuando me echan de ese trabajo por hacer las cosas bien, la pregunta es, bueno, Señor, ¿qué hice mal? Y lo que yo pensé era que yo era el que proveía el dinero. Y con peores trabajos y en peores circunstancias, Dios proveyó mejor que en esa época. Hermanos, las pruebas tenemos que llevarlas como el hermano que es de humilde condición, en dependencia completa del Señor, de la mano de Él. Y miren cómo termina hablando de las pruebas con el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y aquí es donde viene, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. La corona de vida es ser aprobado. 1 Corintios 3:15. Oro, plata, piedras preciosas, hierba, heno y hojarasca. Recibiremos la corona de vida. Pero habla de resistir. Habla de depender de Dios. Hice un breve resumen con respecto a las pruebas. Las pruebas producen tres cosas. En primer lugar, madurez, sabiduría y actitud. Dentro de la madurez produce perseverancia en los problemas y produce frutos. Nos produce madurez y somos completos. La sabiduría proviene de Dios, debemos de pedirlo. Lo opuesto es dudar de lo que Dios nos da. Y por último, la actitud que debemos de tener es de ser humildes. Porque hay una recompensa cuando estemos en la presencia del Señor. Resistir las pruebas, enfrentar las pruebas y resistirlas, produce o nos va a dar la corona de vida. Santiago en esta primera parte, recordemos, nos habla de las pruebas. Y Dios nos llama a enfrentar a las pruebas con madurez. Bueno, nos llama a enfrentar porque produce madurez, nos produce sabiduría y porque también evidencia cuál es nuestra actitud. Así que, hermanos, la pregunta es sencilla. La respuesta depende de cada uno de nosotros, qué queramos hacer con nuestra vida. ¿Vamos a enfrentarlo? ¿A enfrentar esas pruebas? ¿Vamos a depender del Señor con humildad? Para que nos vayamos transformando, para que vayamos madurando, para que adquiramos sabiduría. O en la primera prueba vamos a echar la toalla y vamos a decir, Señor, esto no es para mí. Cada uno debe responder a esa pregunta. Terminemos orando. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por recordarnos que en las pruebas debemos agarrarnos de tu mano, depender de ti, porque tú quieres transformar nuestro carácter,
Quieres producir madurez y quieres evidenciar nuestra sabiduría y nuestras actitudes. Señor, yo entiendo que las pruebas son difíciles. Entiendo que en muchas pruebas se sufre. Pero Señor, tú eres el soberano. Tú tienes el control absoluto sobre todo lo que pasa. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a confiar en ti. A que si tú lo estás permitiendo es por algo. No es gratuito, no es porque se te haya escapado. Tú lo has permitido porque quieres vernos diferentes. Quieres que nos parezcamos cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a recordar que somos peregrinos y que esta vida vamos a sufrir, pero que un día estaremos contigo en tu presencia. Y Señor, y todo lo que hayamos pasado por esta tierra nos habrá formado más a tu carácter. Gracias por esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.